Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, un programa vinculado entre el Instituto Politécnico Nacional y México Energía que Mueve. Hoy, lunes 2 de septiembre del 2024, en el capítulo 3 de esta temporada 5, su servidor Leandro Brito Barrera platicará de los nanocompuestos a base de grafeno para producir hidrógeno. Recordemos del video pasado que el grafito, como lo vemos aquí en la figura, una piedra de carbón con la cual se hacen los lápices. A lo largo de los años, muchos estudios teóricos y experimentales se han utilizado para comprender la estructura del grafito y sus derivados. Tiene muchas propiedades el grafito conocidas de siglos y por eso se ha utilizado en varias partes como material en la industria. El grafeno fue descubierto por primera vez en el 2004, hace 20 años, por Jain y Novoselov, y ha atraído un interés cada vez mayor en el ámbito científico debido a sus notables propiedades en muchas áreas, propiedades que hablamos de ellas en el video pasado y en la siguiente diapositiva las recordaremos. Lo importante es recordar que del grafito, si yo recuerdo, bueno, lo que les comentaba está hecho de varias capas de grafeno. Aquí están 1, 2, 3, 4 millones de capas de grafeno me dan grafito 3D. Si yo hago el proceso de exfoliación, que no es otra cosa más que separar estas capas y queda una capa sola, a eso es lo que se le conoce como grafeno 2D. Esto es porque está en 3 dimensiones, el grafito con su material con el que se hace en la punta de los lápices, lo exfolio sacando láminas que son 2D, que solamente tiene 2 dimensiones, X y Y, porque el tamaño Z es el tamaño de un átomo, es lo más pequeño que puede existir, con lo cual se hace la nanotecnología, porque estamos hablando más de los espacios atómicos. Y si yo a este grafeno lo doblo en tubitos, lo doblo aquí en tubitos, son los famosos nanotubos de carbón, que estos se conocieron antes de tener el propio grafeno y que se conocía como la estructura más fuerte hasta que apareció el grafeno y ahora el grafeno es la estructura más fuerte. Y al nanotubo de carbón se le conoce como 1D y finalmente si yo con este grafeno hago una esfera, eso es fullereno y se le conoce como 0D. Importante mencionar que el Premio Nobel de Física en 2010 fue otorgado a Jain y Novoselov por su trabajo en la producción de láminas individuales de grafeno. Es decir, Jain y Novoselov lo que descubrieron en el 2004, que fue el grafeno, el hacer estas láminas exfoliando el grafito, obtuvieron su premio Nobel hasta el 2010, hace 14 años. El grafeno tiene interés por la nanociencia, o la nanociencia es su principal situación para avanzar en su desarrollo es el grafeno. La nanociencia está en gran medida basada en fenómenos químico-físicos de superficie y en ese sentido, por su carácter bidimensional y espesor monoatómico, o sea, de un solo átomo, el grafeno es un paradigma de un sistema que básicamente es una superficie. Entonces, si toda la nanociencia tiene que ver con fenómenos de superficie y el grafeno es pura superficie, o sea, es una sola lámina que por donde quiera se le vean es superficie. En el punto de aquí, pues es un átomo, eso no es superficie, pero es un átomo. Para arriba y para abajo es pura superficie. Y ahí se pueden generar todo tipo de fenómenos en la nanociencia. El óxido de grafeno consta de grupos funcionales de oxígeno como carboxilo, epoxi e hidroxilo en los planos basales y laminales, es decir, en las superficies. Al tener grupos funcionales de oxígeno, el óxido de grafeno
es hidrofílico y soluble en agua. Hidrofílico es que está enamorado del agua, que le gusta el agua, que está cómodo en la combinación, en este caso solubilidad en agua. Por lo tanto, el óxido de grafeno puede exhibir estabilidad en soluciones acuosas. Y eso es importante porque para nuestro tema es producir hidrógeno. Y la forma más fácil de producir hidrógeno es donde sabemos que el hidrógeno es el más abundante del planeta Tierra, y está muy combinado con el oxígeno, formando agua, H2O. Pero al ser el grafeno muy soluble en agua, estar muy estable ahí, nos puede ayudar a separar ese hidrógeno del oxígeno que está en el agua. Entonces, este grafeno, aquí vemos su geometría hexagonal, a la hora de que lo oxido, pues me da que en algunos vértices de esta estructura hexagonal está incrustado el oxígeno y en otras está el hidroxilo. Entonces, si tengo O y tengo OH, fácilmente esto va a estar estable con el H2O, que es el agua. Bueno, ¿cuáles son las propiedades del grafeno? La más importante es que es transparente y tiene la capacidad de absorber la luz. Por algo muy importante. Decíamos la plática de la semana pasada que los paneles solares se hacen con semiconductores. Entonces, principalmente se utiliza el silicio. Ahora se busca utilizar principalmente el grafeno. Un efecto fotoeléctrico, voy a hacer que el fotón de la luz se convierta en electricidad. Y eso es importante porque si puedo tener esto dentro del agua, al convertir el grafeno que puede estar dentro del agua, esta luz en electricidad, pues con la electricidad puedo separar el hidrógeno del oxígeno, que recuerden que es lo que en otras pláticas hemos hablado, la famosa hidrólisis del agua. Eso es para producir hidrógeno, que es nuestro tema. Las otras propiedades del grafeno, bueno, recuerden que, que es transparente un solo grafeno. Cuando pongo otra lámina de grafeno arriba de la primera, se empieza a ver gris. Entre más capas ponga, más gris es. Entonces un lápiz entre más grueso tiene más capas, es más gris tirando al negro. La otra es alta resistencia mecánica. Eso es importante, por eso decíamos que es más fuerte que los nanotubos de carbón y por eso es el material más resistente que se conoce hasta la actualidad. Excelente conductividad eléctrica y térmica. Eso es importante porque si yo puedo con la luz en un grafeno producir electricidad, bueno, que esa electricidad sí fluya, que no se vuelva a ser absorbida por el mismo material, sino que yo la pueda utilizar en otra parte de esa electricidad. Y eso es tener buena conducción eléctrica. Y la otra es buena conducción térmica. Lo que pasa es que cuando en muchos conductores de electricidad se están produciendo esos electrones, que recuerden que el electrón nomás se mueve tantito de la órbita, de su capa de valencia, y lo que fluye rápidamente a la velocidad de la luz es la carga positiva con la cual queda cargado el átomo. Entonces, cuando se genera eso, bueno, hay también disipación de calor. Y si ese calor no lo sacamos, ese calor, esa energía calorífica va a volver a atrapar al electrón. Entonces, en el momento de que tiene buena capacidad térmica, va a evitar la recombinación del electrón con el átomo para que ambos me estén dando energía aprovechable de ese electrón. La siguiente es alta flexibilidad y baja densidad. Aparte de estar duro, de que no lo puedo quebrar, sí lo puedo doblar. Tiene un alto módulo de Young y además es muy ligerito, con lo cual puedo, principalmente para lo que son todos los sistemas de automotrices, recuerden que la energía y la movilidad ya es uno mismo, y los sistemas automotrices toman la energía y la mueven en movilidad. Y entonces puedo utilizar para hacer materiales más ligeros en la movilidad. Materiales que pueden absorber además la luz y convertirla en electricidad. Es decir, que toda la capa superficial, pintura que esté con grafeno,
podemos generar electricidad para el propio vehículo. Y gran área de superficie, lo que vimos en la diapositiva anterior, toda la nanotecnología tiene que ver con fenómenos de superficie y esto pues es pura superficie al ser espesor de un átomo. Excelente movilidad de transporte de carga. Lo que decía, una cosa es que yo produzca electricidad y otra cosa que esa electricidad fluya. ¿Por qué? Porque la carga eléctrica es lo que fluye a velocidad de la luz. En cuanto a las aplicaciones del grafeno, recordar que en medicina se utiliza como biosensores. La otra es para terapia fototérmica y finalmente para entrega de medicamentos. Entonces, si yo necesito tener cierta cantidad de medicamento dentro del cuerpo, puedo tener un dispositivo introducido de grafeno dentro del cuerpo que está suministrando esa cantidad de medicamento mínima que se requiere para mantenerme saludable. Pasado meses se termina el medicamento, ese grafeno se desecha porque biológicamente es compatible, se va y me ponen otro medicamento con grafeno que lo va a ir soltando poco a poco conforme va necesitando ese medicamento. Y biosensores también nos sirven pues para inyectarnos sensores y que esos puedan ver cómo está nuestro sistema dentro de nuestro cuerpo. La parte de electrónica se utiliza para transistores, que antes los transistores eran de silicio, ahora se busca que sean de grafeno. Obviamente circuitos integrados, pues que son muchos transistores dentro del circuito integrado. Y dispositivos táctiles y pantallas. La pantalla que ahorita me está viendo en mi laptop, en su futuro van a ser de grafeno porque son más transparentes, son más fuertes, más flexibles para que yo pueda tener una pantalla que la pueda curvar y además son más baratos para hacer pantallas táctiles con el grafeno. En cuanto a la energía, su aplicación del grafeno es celdas solares, ya lo platicamos, se genera el efecto fotoeléctrico, el fotón se convierte en electricidad. Las baterías de alto rendimiento, el litio, para que los electrodos que me están entregando la electricidad duren más y me tienen más rendimiento, se dopan, se impermeabilizan con grafeno. La palabra es impermeabilizan con grafeno. Y hacen supercapacitores. Recuerden que un capacitor es un par de placas paralelas que entre ellas se almacena energía. Y una aplicación es hacer supercapacitores que almacenan bastante energía, incluso más energía que una batería. Incluso la tecnología de los supercapacitores pronto va a desplazar a muchas baterías que son muy ineficientes. En cuanto a los gases, puede tanto absorberlos, como se habló la semana pasada, que así es como se almacena el hidrógeno, absorbiéndose en el grafeno, o absorbiendo, además en espacios intersticiales, se puede meter ahí el hidrógeno, gas, y también puede ser absorbido por el grafeno, y separa gases. Decíamos, podemos tener el amoníaco y el NH3, el grafeno puede separar el hidrógeno del nitrógeno. La parte industrial se tiene para hacer materiales compuestos, para recubrimientos, para recubrimientos resistentes y filtros tanto de agua como de aire. Y finalmente, que es el tema de esta plática, el grafeno, su aplicación es producir hidrógeno. Y también obviamente almacenarlo como fue la clase, bueno, la plática anterior, almacenamiento y generación de hidrógeno. ¿Y qué vamos a ver en la generación de hidrógeno? Tres métodos, lo que es el electrocatalítico, el fotocatalítico y el electroquímico catalítico. Esos tres son la forma de producir hidrógeno y que es el tema principal de esta plática. Las aplicaciones de producción de hidrógeno como solución para la energía del futuro implican que, lo hemos dicho en otras pláticas, que el principal vector energético es el hidrógeno. Incluso hay países como Islandia que dicen que para el 2030
toda la energía de su país va a ser a base de hidrógeno, ya sea la energía que consumes en tu casa, para la estufa, para electricidad, para calefacción, toda va a ser a base de hidrógeno. Una plática aquí en IAE se habló precisamente de cómo un edificio puede ser completamente alimentado con hidrógeno. Entonces, en vez de tener tu tanque de gas, tienes tu tanque de hidrógeno en la azotea y eso te va a dar que con celdas de pilas de hidrógeno tengas electricidad y puedas hacer la combustión de la propia hidrógeno si es necesario para tener, si así lo quieres, una estufa de combustión, aunque las estufas eléctricas son ahora mucho más eficientes. El hidrógeno se considera el centro de descarbonización debido a su alta densidad energética. Vimos la plática anterior que tiene un poder calorífico 3.2 veces más grande que el de la gasolina. Es el que tiene más poder calorífico. Claro, esa comparación y lo que dijo ahorita del tanque de gas es si hacemos combustión, pero la idea es que en vez de eso, lo mejor es la electricidad, porque la mayor parte de las máquinas, hasta las estufas que son eléctricas, ya son más eficientes. Y entonces es mejor con el hidrógeno producir electricidad. Y en vez de estar cargando hidrógeno en gas o en líquido, que el gas, repito, se requiere en altas presiones y en líquido se requieren muy bajas temperaturas y eso es muy caro, la idea de estas pláticas es en estado sólido, que se almacene en grafeno y ahí ya lo podamos utilizar. El hidrógeno se puede utilizar en todos los ámbitos. Perdón. Debido a su alta densidad energética, es el que tiene más poder calorífico, sostenibilidad, es decir, que es el que tiene más hidrógeno en la naturaleza y que lo podemos utilizar más sin afectar a la naturaleza. Por eso es no tóxico, tiene una gran abundancia y claro, está libre de carbono. Es lo que nos da cualquier proyecto que utilice hidrógeno es sustentable porque no afecta, al hacer la combustión produce agua y es el más abundante del planeta Tierra. La forma de producir hidrógeno inicialmente pues es el carbón, que se conoce hidrógeno negro. Aquí los colores no dependen. Esta figura no es el código de colores del carbón, simplemente menciona cómo obtenemos hidrógeno, los métodos de producción de hidrógeno. El primero es con carbón, y el carbón es negro, o sea, propiamente como el grafito, que es un carbón, o sea, y vemos que el carbón tiene forma de combinarse en el medio ambiente con el oxígeno, separando al hidrógeno, o de algunos otros sistemas que tengan hidrógeno. O el mismo carbón tiene, como lo vimos en el grafeno, en sus puntas, combinaciones de hidrógeno, y ahí sacamos al hidrógeno. Esto es lo más contaminante de producir hidrógeno. Se genera mucho gases de efecto invernadero. El otro que es un hidrógeno gris, que sería con el petróleo. En las plantas de refinamiento de petróleo, ahí obtenemos hidrógeno. Incluso todas las refinerías para otros procesos requieren hidrógeno. Entonces, dentro de su proceso de refinación del petróleo obtienen el hidrógeno y esta industria del hidrógeno ya es muy antigua. O sea, ya estamos hablando de más de un siglo de producir hidrógeno, pues porque se necesita en otros procesos, pero se producía ese hidrógeno que se utiliza a nivel industrial, principalmente del petróleo, y también es muy contaminante. El más reciente, porque se ha utilizado gracias a que se han encontrado muchas reservas de gas natural, de ese gas natural CH4, el metano, separar el carbono del hidrógeno en este gas natural y se conoce como un carbón azul. También se contamina. Estos tres generan gases de efecto invernadero, contaminación. Lo que vamos a ver el día de hoy es precisamente la parte de obtener hidrógeno ecoamigable, eco-friendly. Eso implica que va a ser sostenible, sustentable con el medio ambiente, que son electrocatalítico, fotocatalítico y lo que es fotoelectroquímico, los tres que vamos a platicar
en esta plática. La biomasa y la electricidad es la forma de producir hidrógeno verde. Obviamente la electricidad obtenida con fuentes renovables, hidroeléctricas, fotoeléctricas y aerogeneradores o biomasa. El tema es que la electricidad también se puede producir con núcleos eléctricas que no generan gases de efecto invernadero, pero eso no se le conoce como hidrógeno verde, sino como hidrógeno magenta. El hidrógeno se puede utilizar en todos los ámbitos, desde automóviles hasta calefacción, desde la electricidad hasta la iluminación y desde los sistemas de calificación domésticos hasta los aviones. Bueno, la obtención del hidrógeno verde pues es por electrólisis del agua. La electricidad producida por el sol puede separar el agua en hidrógeno y oxígeno mediante electrólisis. Todo el mundo requiere energía fácil de obtener, fácil de distribuir y limpia, con alta eficiencia, alta seguridad y bajo costo. Estos son los principales objetivos de los métodos de producción de hidrógeno. Uno de los métodos de producción renovables es el hidrógeno catalítico, producción basada en energía fotónica y electrónica, que es los tres métodos que vamos a ver hoy. Pero esos tres métodos están basados en el método más simple, que es la manera electrónica, que es la electrólisis del agua. La electrólisis del agua no es otra cosa que esto se puede resumir con las siguientes ecuaciones químicas para las reacciones en el nódodo y en el cátodo. En el cátodo, aquí lo vemos, el cátodo es la terminal negativa a donde se van los iones de hidrógeno positivos, los cationes de hidrógeno, y ya me sale el gas hidrógeno. Y el ánodo, que es la terminal positiva, es donde se van los aniones negativos, que son el oxígeno, y ahí sale ya el oxígeno. Recordemos que aquí para hacer la hidrólisis necesito entonces el negativo cátodo, el positivo ánodo, la corriente va la carga eléctrica va del positivo al negativo de mayor potencial a menor potencial. Si ustedes esta pila de corriente directa, se le tiene que suministrar corriente directa para hacer la hidrólisis, la meten en agua, donde es pura agua, H2O, el circuito va a estar abierto. El agua no conduce la electricidad. H2O sola no conduce la electricidad, este circuito va a estar abierto. Necesito meterle un electrolito, una sal, que esa sal sí va a conducir la electricidad. Porque esa sal, la más conocida, la que tenemos en casa, sal de mesa, cloruro de sodio, al sentir la electricidad se va a separar en cloro, el ion cloro, y en el ion sodio. Y entonces, al separarse, sí va esa carga eléctrica que va a generar la separación del cloro y el sodio, va a hacer que se cierre el circuito. Al cerrarse el circuito, entonces si hay electricidad, quedan electrones libres. Esos electrones libres, como lo vemos aquí en la ecuación del cátodo, tengo dos moléculas de agua H2O más dos electrones libres que se generaron con la separación de mi electrolito, de mi sodio y de mi cloruro de sodio. Estos dos electrones libres, al sumárselos a las dos moléculas de agua, me va a dar dos átomos de hidrógeno y dos iones hidroxilo o H. Aquí en medio se ven cómo están los iones hidroxilo. Y en el ánodo voy a tener igual dos moléculas de agua más esto que va a pasar solito porque estas dos moléculas de agua más dos electrones me dieron la molécula de hidrógeno y los dos iones hidroxilo. En eso mismo, al mismo tiempo, porque aquí se generó esto en el cátodo, al mismo tiempo en el ánodo se están generando la molécula de oxígeno y cuatro iones hidrógeno, más cuatro electrones. Es decir, al separarse el hidrógeno y el ion hidrógeno y el ion hidroxilo, que es OH y aquí H, al separarse me están dando el ion, la molécula de hidrógeno y la molécula de oxígeno. Y obviamente me están dando cuatro electrones que se quedaron libres por la separar este ion hidroxilo y este ion hidrógeno del H2O.
Pero estos 4 electrones no pueden quedar libres. Sin embargo, el agua no puede perder más electrones. O sea, estos 4 electrones no se pueden perder. De los que se gana la otra molécula de agua en el cátodo de los dos electrones que estoy suministrando por la separación del electrolito. Por lo tanto, la primera ecuación debe multiplicarse por 2 y luego sustraerse con la segunda ecuación para obtener la ecuación neta. Entonces, a esta primera ecuación lo multiplico por 2 y lo sumo a la segunda ecuación. 2 por 2H2O más estos 2H2O, tengo 2 por 2, 4, más 2, 6 moléculas de agua. Que esto más los 2 electrones que tengo aquí, pero estos 2 electrones al ser multiplicados por este 2 que se multiplicó en la primera ecuación, 2 por 2 tengo 4 electrones, del lado de los reactivos se van a eliminar con los 4 electrones del lado de los productos. Ya no voy a tener electrones libres, sino que si solamente voy a tener este H2O por 2, voy a tener 2H2O, 2 moléculas de hidrógeno, más este O2 y obviamente las 4 iones de hidrógeno y los 2 por 2 4 iones de hidroxilo. Este, obviamente estos iones se vuelven a recombinar, 4H positivo más 4OH negativo forman 4H2O, se vuelven a recombinar y me vuelven a formar agua. Entonces lo único que va a salir van a ser 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Si aquí ponemos tubos de ensayo o probetas para estar atrapando esos gases, la probeta donde salga más gas, pues ese es ahí el hidrógeno, porque salen 2 moléculas de hidrógeno por una sola de oxígeno. Entonces, la producción de hidrógeno basada en energía fotónica y electrónica que mejora la producción por electrólisis del agua es con las siguientes 3 técnicas: electrocatalítico, fotocatalítico y fotoelectroquímico. Entonces, ¿qué tengo que hacer para mejorar la electrólisis? Bueno, poner un catalizador en los electrodos. En estos sistemas, la superficie del electrodo es un parámetro importante para una producción eficiente de hidrógeno. Para ello se usan los catalizadores, que son los materiales que incrementan la velocidad de producción de hidrógeno. Un catalizador es eso, algo que aumenta la velocidad de una reacción. Aquí la reacción química es la reducción del agua, que implica separar el hidrógeno del oxígeno. Esta reacción se va a ver aumentada en velocidad, que me va a dar más hidrógeno, más productos, es con un catalizador, recubriendo el ánodo o el cátodo con un catalizador. El platino es el material preferido como cátodo, pero es muy costoso. Por lo tanto, la electrólisis es método limpio, pero lamentablemente no es económico. Para reducir el costo del platino, se está en desarrollo nuevos productos de bajo costo, duraderos y con catalizadores metálicos de alta eficiencia. ¿Y cuál es? Bueno, pongo un electrodo que no sea de platino, porque es carísimo, pongo otro material que es barato y lo recubro de el óxido de grafeno, que es el mejor material que cumple con estos objetivos esenciales de la electrocatalíticos. Es decir, que a la hora de que yo pongo grafeno en un electrodo más barato, el grafeno también es barato, entonces voy a hacer que esta reacción se acelere y sea económicamente factible. Además, necesito un electrolito. Pues, ¿qué más? En el mar está lleno de sal. Hay muchos electrolitos, pero son tantos que se generan tantas electrones libres que se corroe el electrodo, o sea, se recombinan con el electrodo y entonces los electrodos se oxidan y es muy caro estar cambiando esos electrodos. En el momento que yo pongo grafeno, ya no se oxidan porque el grafeno ayuda a que estos electrones sí se utilicen en la conducción de la corriente eléctrica para estar produciendo oxígeno y no se me estén recombinando aquí con el material que yo tengo, como el electrodo. Cuando este grafito se acabe de completar esas investigaciones y sean a escala industrial, vamos a estar produciendo el hidrógeno del agua de mar, pero sin fin, pues por eso hay mucho agua en el mar, mucho hidrógeno, realmente vamos a estar eh, olvidándonos de otro combustible. Además,
de lo que está arriba, que les di el código de colores de hidrógeno, de las últimas pláticas de la temporada 4 hablaba que en la temporada 1 y 2 decía pues que desafortunadamente el hidrógeno no se encontraba libre. Sin embargo, en estos últimos 2 años se han encontrado muchos yacimientos de hidrógeno libre que le llaman hidrógeno blanco. Entonces, hay más hidrógeno en cavernas, libre, solito, que toda la gasolina, o perdón, petróleo que se ha encontrado en un siglo. Es decir, las reservas que se tuvieron de petróleo y que en un siglo, siglo y medio nos la estamos acabando, el hidrógeno libre o hidrógeno blanco que se ha encontrado en cavernas nos sirve para miles de años. Entonces, voy a tener hidrógeno gaseoso que lo puedo sacar de las cavernas y comprimirlo y transportarlo y utilizarlo gaseoso. O meterlo en estado sólido y hacer una industria muy grande de estado sólido que es casi imposible que explote. Lo que le tiene miedo al gas y este hidrógeno es que explota, pero en sólido no. Entonces, vean que definitivamente con todo esto que acabo de decir es el hidrógeno confirmado, el vector energético que en el corto, mediano plazo estaremos utilizando en vez de otro combustible fósil. Claro, países como México y sus políticas no va a ser en el corto, mediano plazo, va a ser en el largo plazo o muy, muy largo plazo. No importa. También México va a entrar a el tema de hidrógeno como combustible. La otra es producción de hidrógeno fotocatalítico. ¿Esto qué implica? Bueno, necesito electricidad para reducir el agua, separar el hidrógeno del oxígeno. Pues yo puedo tener un material fotocatalítico, es decir, que haga el proceso fotoeléctrico. El proceso fotoeléctrico fue descubierto por Albert Einstein y le dieron el premio Nobel en 1921. A Einstein le dieron el premio Nobel no por la teoría de la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico, en donde la energía de un fotón, aquí H es la constante de Planck, que es 6.6262 por 10 a la menos 4 Joule sobre segundo, se multiplica por la frecuencia son Hz, 1 sobre segundo. Entonces, segundo entre segundo se va y me quedan joules. Entonces, de acuerdo a la frecuencia de ese onda de luz, recuerden que la onda electromagnética, una de ellas es la parte de luz que es ultravioleta, que es luz visible y que es infrarrojo. La más utilizada para el efecto fotoeléctrico es la ultravioleta, porque tiene más frecuencia y al tener más frecuencia, su energía es mayor, porque de esa energía con la que viene mi fotón, debo de vencer la energía que tiene en el amarre de mi electrón hacia mi órbita de valencia en mi átomo. Está amarrado con una energía. Esa energía es HV0, la frecuencia de amarre. Entonces, esta energía con la que viene el fotón debe de superar, parte de esa energía se va a compensar esa energía de amarre, la saca, y la otra es la energía que se le cede al electrón con la cual sale moviéndose. Y entonces es la energía cinética de ese electrón. Ese electrón sale y no se tiene que recombinar. Entre más energía tenga, más hacia arriba va a salir, no se va a recombinar y al quedar hacia afuera, esto queda cargado positivamente y me genera electricidad que sale. Pero además este electrón que sale hacia aquí afuera, hacia la agüita, ese electrón es el que va a hacer la reacción química de reducir el agua y separar el hidrógeno y el oxígeno que presentamos en la diapositiva anterior. Entonces, lo importante de tener un buen fotocatalizador es que pueda necesitar menos energía que la ultravioleta, porque recuerden que la ultravioleta nos hace daño a los seres humanos y por eso la capa de ozono, la azulita que vemos en el cielo, obstruye los rayos ultravioleta y entran poquitos a la Tierra. Entonces tenemos poquita energía para poder hacer el efecto fotoeléctrico. Sin embargo, el grafeno es tan fácil de hacer que se separe los electrones de valencia que, porque es un semiconductor, que mucha de la energía de luz visible, o sea, no la ultravioleta, sino que tienen menor frecuencia, la luz visible, gran parte de la luz visible también puede hacer el efecto fotoeléctrico. Por eso es el mejor. El óxido de grafeno es el excelente fotocatalizador, el mejor de todos. Entonces,
El fotón estimula los electrones de la banda de valencia del catalizador. Estos electrones estimulados pasan a través de la banda de conductividad. Estos electrones producen gas hidrógeno mientras se llenan los huecos que quedan en la banda de valencia con gas oxígeno producido. Por otro lado, la eficiencia de la producción del hidrógeno depende no solo de la actividad del fotocatalizador, sino también de muchos otros factores físicos extremos, como el pH. Ahí sí, para este fenómeno, el agua de mar sí está difícil porque su pH no facilita el efecto fotocatalizador. La hidrocatálisis sí, pero la fotocatálisis no tanto. La cantidad de fotocatalizador, o sea, entre más fotocatalizador haya, es mejor el efecto fotocatalítico. El tamaño de partícula, y eso sí, el óxido de grafeno ayuda mucho por el tamaño de partícula que es muy pequeña. Y la intensidad y duración de la luz de la reacción. Obviamente, entre más frecuencia tenga, como si es ultravioleta, más efecto fotocatalítico va a existir. Por eso el grafeno es mejor, porque con luz visible también se puede hacer. Este método se conoce como el más sencillo y rentable. Sin embargo, hay alguna desventaja, como la necesidad de separar el hidrógeno del oxígeno, y debe ser un sistema cerrado. Entonces, esto es un sistema cerrado, y vean que no me está, como no tengo un ánodo y un cátodo, me están dando hidrógeno y oxígeno como gases, pero esos gases, al salir aquí en el sistema cerrado, salen combinados, entonces salen revueltos. Entonces, en el momento que yo los extraiga, debo de poner un separador de hidrógeno y otro separador de oxígeno, o sea, hidrógeno-oxígeno, para poder tener ese hidrógeno y poderlo utilizar. Ese es el gran defecto de este fenómeno. ¿Cómo puedo hacer para mejorarlo? Muy fácil, hacer hidrógeno fotoelectroquímico. Entonces, utilizo este fenómeno fotoeléctrico, pero sí pongo un ánodo y un cátodo. Solo que para poder hacer este fenómeno de sí poder atrapar aquí en una probeta el hidrógeno, aquí el hidrógeno gaseoso, aquí el oxígeno gaseoso, necesito poner un electrodo de referencia. Recuerden que la diferencia de potencial es el de mayor potencial al de menor potencial y circule una corriente eléctrica. Es decir, no solamente es producir electrones, como es el efecto fotoeléctrico, sino que esos electrones generan una corriente eléctrica. Para producir la corriente eléctrica necesito una diferencia potencial, necesito tener un electrodo de referencia con carga cero, con potencial cero. Y entonces ahí sí se genera una corriente eléctrica, y al tener una corriente eléctrica se genera la hidrólisis del agua, que aquí sería hidroelectrólisis con catalizador, pero potenciada por los fotones. Por eso un fotoelectroquímico, el fenómeno. Y entonces, en los sistemas fotoelectroquímicos, los fotocatalizadores primero deben prepararse sobre sustratos conductores en los electrodos, ánodo y cátodo, y un electrodo de referencia. La producción de hidrógeno y oxígeno está separada especialmente en diferentes lados de los electrodos. La fabricación de gas hidrógeno se puede realizar mediante reducción del agua, que es una reacción cuesta arriba, porque la reacción no se ve favorecida termodinámicamente. Esto implica que termodinámicamente implica mucho calor. De reacción es una reacción endotérmica que necesita mucho calor. Y el gran problema es que el calor que se genera al separar el electrón, ese calor vuelve a ser esa energía ocupada para recombinar el electrón. Lo bueno del grafito es que ese calor sí se disipa y el electrón sí se fluye, y entonces sí favorece esta reacción de reducción. Por eso es importante el grafeno, que sea buen conductor térmico y buen conductor eléctrico. Se considera el grafeno y los nanomateriales basados en grafeno, como el óxido de grafeno, los candidatos a fotocatalizadores más prometedores. Además, la integración de grafeno con el material fotoactivo puede ampliar el rango de absorción de la luz del fotocatalizador, es decir, no solamente usar luz ultravioleta, sino luz visible. Finalmente, entender que la estructura de bandas de los fotocatalizadores, pues, es lo que les venía platicando. Yo, para hacer el efecto fotoeléctrico, en los aislantes está la banda de valencia, que es la última órbita de un átomo. Ahí están los electrones, pero hay una banda prohibida muy grande para llegar a la banda de conducción. Entonces, en esta parte, en lo que trata el electrón de superar esta banda prohibida, ya se recombinó y se volvió a quedar en la banda de valencia, se volvió a meter dentro del átomo. No se libera el electrón con el efecto fotoeléctrico. ¿Qué va a pasar?
con los semiconductores. La banda es más pequeña y al ser más pequeña, el fotón al llegar aquí genera un electrón que debe tener la energía suficiente para llegar a la banda de conducción y generar tanto que el electrón se salga como que esto quede cargado positivamente y se pueda convertir en una corriente eléctrica. La otra es los metales, que obviamente al estar muy cercana la banda de conducción de la banda de valencia, sí generan esa corriente eléctrica, pero el electrón se vuelve a recombinar, no sale. Y recuerden que si aquí sí necesita un electrón que salga para hacer la reducción del agua en separar el hidrógeno y oxígeno como se vio en la ecuación. Pues muchas gracias, nos vemos la siguiente semana. Adiós.